Bueno, entonces vamos a empezar con la práctica número 6, que es la de esta semana. Aquí está la parte práctica, las instrucciones. Debemos realizar el siguiente circuito basado en los conceptos vistos del amplificador operacional como inversor en la práctica anterior. Hay que simularlo en Proteus. Hay que hacer un control de temperatura de un gallinero. Y estas son las instrucciones para lo que nos pide. Vamos a la parte 1 que dice: a continuación se le da el siguiente circuito que acondiciona la señal tomada del ascensor para obtener voltios en lugar de milivoltios. Arme y responda a lo que se le solicita. Y aquí, como lo dice, esto lo que va a hacer es que vamos a tener un voltaje en vez de milivoltios. Con esto que va a ser la simulación de la temperatura, estos amplificadores que funcionan como inversores. Y entonces vamos a verlos ahorita en función. Bueno, es la parte 1 de la práctica y como podemos ver, aquí si nos damos cuenta, aquí hay 51 milivoltios, pero ya de salida tenemos 500 milivoltios. Esto lo podemos ir variando conforme a la temperatura. Entonces, mientras más pequeña es la temperatura, más voltaje nos dará, voltaje negativo. Al igual que si tenemos un valor más grande de temperatura, nos dará un voltaje positivo alto. Entonces, los amplificadores funcionan de manera inversa. Y vamos a las preguntas que nos dicen: ¿en qué configuración están conectados los amplificadores inversores? Ambos, por lo que al conectar un osciloscopio podemos ver que la onda es igual a la onda de entrada, ya que esta primero la pone inversa y esta la vuelve a, a poner como estaba originalmente. Y aquí, en caso de que la configuración sea inversora, determine la ganancia de cada amplificador. La ganancia es a través de esta ecuación. Luego realizar una tabla para las siguientes relaciones de temperaturas con sus respectivos voltajes. Esta sería la tabla, la temperatura y el voltaje relacionado a la temperatura. Vamos a hacer la prueba del primero y el segundo, que serían 55 grados, menos 55 grados. Como podemos ver, el voltaje de salida es de menos 5.51. Y está bien. Y el otro es de menos 20 grados. Y el voltaje que nos da es menos 2 voltios. Y está bien. Entonces pasamos a la segunda parte. Es solo de agregar esto en la parte final de este circuito. Vamos a la parte 2 entonces. Entonces aquí lo que pasa es que vamos a proceder a simularlo. Lo que pasa es que al momento de que este voltaje sea mayor a este LED encenderá. Sin embargo, si el voltaje es menor que este voltaje, este LED encenderá y el otro se apagará. Entonces vamos a verlo. Aquí tendremos que pasar a más de 2.5 voltios. Entonces vamos a llegar a ese límite, más de 2.5. Como podemos ver, encendió. Al llegar a 2.6 voltios, enciende el LED y el otro está apagado. Pero mientras que este voltaje sea menor que este voltaje, el LED encenderá y el otro se apagará. Vamos a las preguntas que dice: ¿en qué configuración del amplificador operacional se encuentra el amplificador operacional número 1, que sería este? Y la misma pregunta pero con este. El voltaje de referencia está en
no inversor, por lo tanto es inversor. Y el segundo amplificador, que sería este, el amplificador funciona como no inversor. Perdón, el voltaje de referencia está en el inversor y el voltaje que lo activará está en el no inversor, por lo que su configuración es no inversora. ¿Y qué función realizan los potenciómetros que están colocados acá? Y puse que son los voltajes de referencia y los potenciómetros limitan el voltaje que va a cada amplificador operacional. Por lo que si yo cambio el valor de acá, por ejemplo lo ponemos en 25, si nos damos cuenta el voltaje de acá que le ingresa al no inversor del amplificador operacional, al inversor del amplificador operacional, cambia. Entonces los datos también cambiarían al hacer esto. Vamos a la parte 3. La parte 3 dice que los LEDs 1 y 2 representan idealmente los sistemas de refrigeración y calefacción, como lo expliqué anteriormente. Hay que adaptar esto para que se accione como el sistema de calefacción, como una bombilla y un motor para el sistema de refrigeración. Podemos usar relés y tiristores y transistores. Entonces yo lo que hice fue hacerlo así. Esto es igual a los 0 grados, se activa este. Entonces vamos a ponerlo en 0 grados. Y como podemos ver, si se activó, que este sería el de calefacción. A los 0 grados centígrados se activaría el de calefacción. Igual eso lo podemos ir variando con este potenciómetro. Y a los 25 grados se activará el de refrigeración, que de la misma forma se puede ir variando con el potenciómetro. Y como podemos ver, está funcionando. Y bueno, vamos a la parte 4. Que hay que configurar el circuito para que el sensor, al estar en una temperatura de 18 grados centígrados, accione el sistema de calefacción. Vamos a la parte 4 entonces. A los 18 grados centígrados se activará el sistema de calefacción. Eso es lo que nos pide. Como lo expliqué anteriormente, eso se puede variar con el potenciómetro. Entonces vamos a verlo acá. A los 18 grados se activa el de calefacción. Si se baja un grado, perdón, si se sube un grado, se apagará. Como podemos ver, la lámpara está apagándose, pero si llega a 18 grados se vuelve a activar. Y también nos pide que a los 30 grados centígrados se accione el sistema de refrigeración y el de calefacción debe estar apagado, por lo que vamos a ir a los 30 grados. Como podemos ver, a los 30 grados centígrados se activa el LED y se acciona el relé, lo que hace que el motor empiece a circular. Lo que podemos ver es que está girando, pero muy lento. No sé por qué, es problema de Proteus, supongo. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, por esta práctica, y muchas gracias.